para entender el fundamento de cualquier método de solución de ecuaciones diferenciales, tú debes ser consciente que las ecuaciones diferenciales son un universo que está seccionado, ¿sí? Y dentro de estas secciones que podemos construir ahí, nosotros podemos caminar a través del orden de las ecuaciones diferenciales hacia zonas que son cada vez más complejas de entender. Entonces te invito acá al primer video de este curso para que refresques o digamos tengas un conocimiento un poco más claro de esta clasificación del universo de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, por este camino nos encontramos ahora con el método de solución de ecuaciones diferenciales llamado método de variables separables, ¿no? Entonces vamos a definirlo, vamos a conocerlo y vamos a dominarlo. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que estamos tratando con una ecuación diferencial de variables separables? En la siguiente oportunidad. Definición. Decimos que una ecuación diferencial ordinaria de orden 1 es de variables separables cuando satisface la siguiente estructura, ¿no? Sería diferencial de y sobre diferencial de x igual a una función que solo depende de x multiplicada por una función que solo depende de y. Y con ese último comentario ya hicimos la identificación más pertinente de la estructura, ¿no? Entonces mira, tienes ecuación diferencial de orden 1, solo están derivando una vez a la variable dependiente y esta derivada está igualada a una multiplicación de una función que solo depende de x y una función que solo depende de y. Esa es la identificación clave. Hay una multiplicación del lado derecho, dos factores. El primer factor solo depende de x, el segundo factor solo depende de y. Ya con eso logras identificar cuándo aplicar el método o ecuaciones diferenciales que se logren llamar de esta forma, ¿no? Ok, entonces te invito de pronto a reflexionar acerca de si la siguiente ecuación diferencial es o no es de variables separables. Entonces vamos a llamarlo por acá ejemplo. Ok, entonces el ejemplo que te invito a tratar es el siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una ecuación diferencial y queremos identificar si ella es o no es de variables separables, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de identificar dentro de esta ecuación diferencial la estructura de variables separables, ¿no? Entonces, vamos a ver si logramos hacer la identificación. Sin duda logramos observar que de este lado izquierdo está despejada la derivada de y con respecto a x y es de orden 1. Entonces ya tenemos prácticamente el 50% de la identificación realizada. Ahora, el lado derecho debemos identificarlo como una multiplicación de una función que solo depende de x y una función que solo depende de y. Entonces vamos a ver si logramos hacer la identificación del lado derecho para completar, ¿no? Entonces, solución. Vamos a ver, entonces se queda quieto el lado izquierdo. Y el lado derecho tenemos raíz cuadrada de y que multiplica x a la 3 por pi elevado a la 4y menos x.
Ok, entonces vamos a ver, podemos conmutar la multiplicación y podemos aplicar de este lado las reglas de los exponentes para lograr la expresión, ¿no? Entonces vamos a ver, se queda acá raíz de y, x a la 3, pi, que multiplica a 4y por pi, que multiplica a menos x. Entonces mira, acá nos damos cuenta que podemos conmutar y podemos asociar este término que solo depende de x con este término que solo depende de x y estos dos que solo dependen de y. Y así concluimos que este lado derecho es igual a x elevado a la 3 multiplicado por pi a la menos x. Entonces lo asociamos. Y esto multiplicado por raíz cuadrada de y, que multiplica a pi elevado a la 4y. Entonces ahí nos damos cuenta que nuestra ecuación diferencial satisface la estructura. Entonces esta ecuación diferencial es equivalente a derivada de y con respecto a x igual a una función que solo depende de x por una función que solo depende de y. ¿Y a quién estamos llamando f de x? Estamos llamando f de x a esta función de acá, donde f de x es igual a x a la 3 por pi a la menos x. Y esta g, que solo depende de y, ya te imaginarás quién es, ¿verdad? Es g de y, es esta de acá, que viene siendo raíz cuadrada de y, que multiplica a pi elevado a la 4y. Entonces mira, nos damos cuenta que nuestra ecuación diferencial es de variables separables porque ella es de la forma derivada de y con respecto a x igual a f de x por g de y, donde f de x es una función que solo depende de x y g es una función que solo depende de y. ¿Sí? Entonces, ya hicimos la identificación, ya describimos cuándo podemos hablar de método de variables separables. Ahora vamos a tratar la solución de este tipo de ecuaciones, ¿no? ¿Cómo la resolvemos? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, tenemos el método de solución asociado a este tipo de ecuaciones diferenciales. En realidad, este es el método de solución, digamos, más sencillo dentro del universo de las ecuaciones diferenciales. Toda vez que es el método asociado a las ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo solucionamos estas ecuaciones. Entonces vamos a poner acá método de solución. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo solucionamos este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, ya tenemos clara la identificación. ¿Cuándo nosotros podemos hablar de una ecuación diferencial de variables separables? Cuando ella satisfaga esta estructura de acá. Derivada de y con respecto a x igual a una multiplicación entre dos funciones. Una que depende solamente de x y otra que depende solamente de y. ¿Cuál es el truco? Tú te preguntarás, ¿no? Enseguida te lo comento. Pasas para un lado todo lo que tenga y y pasas para el otro todo lo que tenga x. Tú decides, ¿no? Pero de un lado aparecen solamente las x y del otro lado solamente van a aparecer las y. Entonces lo hacemos, ¿no? Entonces digamos que decidimos que de este lado solo aparecen las y. Entonces tenemos que de aquí se desprende 1 sobre g de y, que multiplica la diferencial de y igual a f de x, que multiplica la diferencial de x, ¿no?
Entonces mira, lo logramos hacer. De este lado solo me aparecen Y y de este lado solo me aparecen X. ¿Sí? Entonces mira, se presentan dos casos. Vamos a hablar de los dos casos que se presentan. Caso 1. El primer caso se traduce en que la función g sea igual a la función constante 1. No sé si te parece conocido. En este caso, ¿qué tenemos? En este caso tenemos que diferencial de y viene siendo igual a f de x diferencial de x. Y ese caso, ya nosotros lo tratamos en el curso, es el caso del método de integración directa. Por acá te dejo el video de ese método para que lo recuerdes, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer en este caso, está resuelto, ¿sí? Entonces, nos interesa el caso complementario a este, ¿no? Sería caso 2. ¿Qué pasa si nuestra función g no es constante, ¿no? No es la constante 1. Ok, en este segundo caso podemos llamar a esta función de aquí, la podemos llamar teta, ¿no? Teta de y. Entonces tendríamos que, en este caso, teta de y que multiplica la diferencial de y viene siendo igual a f de x por diferencial de x, ¿no? F de x por la diferencial de x, ¿sí? Entonces seguimos adelante, ya te imaginarás qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Estamos hablando de la solución, ya tenemos claro qué es de dónde venimos. En caso 1 también lo podemos borrar. Integramos ambos lados, ¿no? Entonces, integramos del lado izquierdo, nos quedaría integral de teta de y, diferencial de y igual a integral de f de x, diferencial de x más una constante de integración. La primitiva de teta suponemos que es t mayúscula, t de x, igual a antiderivada de f, suponemos que es f mayúscula, aquí es con respecto a y, con respecto a x, más la constante de integración. Entonces, la solución del método de variables separables nos dice que viene dada por integración. La reducción de la solución de este método es el estudio del cálculo integral. Entonces, aquí el único requisito es que tú domines el cálculo de primitivas, ¿no? Es el único requisito que necesitas para dominar este método de solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, pasemos enseguida a un ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va en la aplicación del método. Entonces ya nos damos cuenta, el más sencillo es el método de variables separables y se reduce al cálculo de integrales. Ok, entonces el ejercicio que vamos a resolver como aplicación de este método sería el siguiente. 1 menos x que multiplica al diferencial de y más y que multiplica diferencial de x igual a 0. Entonces el enunciado nos pide resolver este ejercicio. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá entre paréntesis. Solución. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta ecuación diferencial de ahí nosotros la podemos considerar una ecuación diferencial de variables separables? ¿Sí? Entonces,
La única respuesta válida es: ella satisface la estructura de variables separables. Entonces, enfoquémonos en eso, en esa primera identificación, ¿no? Entonces, vamos a ver si es posible. Tratamos de llevar para allá todo lo que tenga X y tratamos de pasar para acá todo lo que tenga Y. Entonces, esta ecuación de acá es equivalente a lo siguiente. Dejamos de este lado 1 menos X diferencial de Y. Pasamos para allá Y que multiplica la diferencial de X. Y ahora consideramos la siguiente manipulación algebraica. Entonces podemos decir que diferencial de Y sobre Y, te está multiplicando, pasa para acá, a dividir, es igual a menos diferencial de X sobre X menos 1. En este momento nos damos cuenta que nuestra ecuación diferencial satisface la estructura de variables separables, toda vez que si este diferencial de X tú lo pasas para acá a dividir, ya tenemos la parte derecha de la estructura de variables separables, derivada de Y con respecto a X. Ahora, analizamos el lado derecho de la ecuación. ¿Qué nos quedaría? Esta Y pasaría a multiplicar, sería la que figuraría como G de Y, la única función que participa dentro de la multiplicación del lado derecho y que solo depende de Y, y la función que solo dependería de X en esa multiplicación sería menos 1 sobre X, ¿no? Aquí era 1 menos X. Enseguida corregimos, ¿no? Entonces la función que figuraría como el factor que solo depende de X sería la función menos 1 sobre 1 menos X. Ok, entonces así cumplimos la estructura de variables separables. Ok, entonces ahora aplicamos el método de solución, sería integrar a ambos lados. Entonces integramos el lado izquierdo, quedaría diferencial de Y sobre Y igual a integral, este menos lo pasamos al denominador, nos quedaría X menos 1 porque cambiaremos los signos, sería d de X sobre eso y aparece nuestra constante de integración. Entonces aquí podemos aplicar tablas de integrales, no hay ningún problema, podemos recurrir a esa herramienta. Deducimos así que el lado izquierdo es logaritmo natural del valor absoluto de Y, el lado derecho sería igual a logaritmo natural valor absoluto de X menos 1 más la constante C0, ¿no? Ok, bien, no hay ningún problema ahí. Ahora, la base del logaritmo pasaría al lado derecho a ser la base de esa potencia que tiene como exponente todo este lado derecho. ¿Sí? Eso son ecuaciones logarítmicas, ¿no? Entonces, tenemos que eso allá implica que valor absoluto de Y viene siendo igual a Euler elevado a logaritmo natural de valor absoluto de X menos 1 por Euler elevado a la C0. Ahí estamos aplicando leyes de los exponentes con esa suma, ¿no? No hay ningún problema con eso. Ahora bien, entonces aquí aplicamos leyes de los logaritmos, ¿sí? Y el hecho de que esta función siempre quiera valores positivos nos permite eliminar acá. Entonces, de aquí nosotros deducimos que Y viene siendo igual a el logaritmo con el Euler. Se eliminan también, nos quedaría solamente valor absoluto de X menos 1 que multiplica a esta constante de acá, Euler a la C0, y ahora este valor absoluto lo resolvemos considerando el más
o el menos del mismo lado derecho, entonces quedaría y igual a más o menos la constante Euler a la C0, desapareciendo así valor absoluto. Y ahora, sin importar cuál sea la consideración, más o menos, este de acá sigue siendo una constante, ¿no? La nombramos C. Entonces nuestra solución así será nuestra constante C, que multiplica a x menos 1, y ahí le damos fin. Tú puedes verificar que esa función de ahí es solución de este problema, ¿no? Entonces mira cómo vamos solucionando así ecuaciones diferenciales, ¿no? Este método sería, digamos, el más fácil, toda vez que para dominarlo necesitas dominar solamente partes del cálculo integral, ¿no? No hay, en cierta forma, no hay nada de teoría nueva, ¿no? Ok, entonces pasamos al segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es también bastante divertido. Queda como tarea verificar que esto de acá es solución a este problema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces te dejo por acá también el video de qué es la solución de una ecuación diferencial. Ahí está resuelta esa pregunta. Si tienes alguna pregunta acerca de algún tema de cálculo integral, puedes dejarlo ahí en los comentarios. Siempre estaré con la mejor de las disposiciones para tratar de realizar los videos adecuados, ¿no?, para el desarrollo de este curso. Ok, un segundo ejemplo de aplicación sería el siguiente. Sería diferencial de y sobre diferencial de x igual a menos x sobre y. Entonces el ejercicio nos pide resolver ese problema. Solución. El primer paso siempre será el mismo: identificar si estamos en variables separables, ¿sí? Es decir, verificar si nuestra ecuación cumple la estructura de variables separables. Sin duda la cumple. En este caso, el lado izquierdo lo conforma la derivada del primer orden de y con respecto a x, y el lado derecho lo podemos expresar como una multiplicación entre una función que solo depende de x, en este caso sería menos x, y una función que solo depende de y, en este caso sería la función 1 sobre y. No hay ningún problema en este caso para identificar la estructura de variables separables, ¿no? Entonces, ya haciendo la identificación, el segundo paso sería provocar que todo lo que tenga y se vaya hacia un lado y todo lo que tenga x se vaya a otro, ¿no? Todo siguiendo las reglas de las ecuaciones de números reales. Entonces este y consideramos que está dividiendo, pasa acá a multiplicar, entonces nos quedaría y que multiplica a diferencial de x igual a diferencial de y igual a menos x que multiplica a la diferencial de x, ¿no? No hay ningún problema con eso. Entonces ahora integramos. Integral de y con respecto a y igual a menos integral de x diferencial de x, y aparece una constante integración, llamémosla C0, ¿no? Ok, resolvemos. Puedes recurrir a la tabla de integración, no hay ningún problema. Entonces resolvemos el lado izquierdo. Nos quedaría y a la 2 sobre 2 igual a menos x a la 2 sobre 2 más la constante C0, ¿no? Entonces, esta solución de acá nos da a nosotros una estructura geométrica bastante conocida, ¿no?
es la estructura de la circunferencia. Vamos a tratar de hacer una pequeña manipulación adicional para darnos cuenta más claramente, ¿no? Entonces, multiplicamos por 2, pasamos esto para acá, el negativo pasa para acá, positivo, se nos quedaría y a la 2 sobre 2 más x a la 2 sobre 2 igual a constante 0. Multiplicamos por 2 ambos lados de la ecuación, nos quedaría y a la 2 más x a la 2 igual a una constante c, y esa constante c viene siendo 2 que multiplica ese 0. Entonces esta de acá sería la solución implícita de nuestra ecuación diferencial. El significado de solución implícita también está en nuestra clase de qué es una solución para ecuaciones diferenciales. Acá nuevamente te dejo el enlace. Ok, entonces mira que la solución que estamos proponiendo, identificando acá, es en realidad una familia de funciones. Aquí la escogencia del C es arbitraria sobre R. Luego, si tú varías C para números distintos de 0, todas estas opciones, todas estas escogencias nos brindan soluciones particulares de nuestra ecuación diferencial, y cada una de ellas es un círculo, ¿no? Entonces, amerita, digamos, el gráfico de estas soluciones particulares sería una familia de círculos que tiene como centro, como eje, el origen del plano cartesiano. Ok, entonces así nos damos cuenta de qué manera nosotros tenemos que aplicar el método de variables separables. Nos damos cuenta que es el método más sencillo de solución de ecuaciones diferenciales. Y nos estamos preparando para avanzar en este universo, ¿no? Ya estamos dando solución a ecuaciones diferenciales de orden 1. La idea es seguir conociendo este tipo de ecuaciones y en algún momento saltar al orden 2, ¿no? Bueno, entonces te agradezco mucho el tiempo. Seguimos en este proceso de formación. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.